aquí dar airecito por allá porque solo a mí me dan la nuca, ¿no? Gloria a Dios. Bueno verles un lunes más, mis hermanos. Me gozo de que dispongamos este tiempo para venir a exaltar a Jesucristo, pero también para venir a recibir el consejo de su santa palabra. ¿Cuánto está siendo enseñado los lunes que venimos acá? Espero que todo, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor la que nos instruye. Yo he llevado experiencias bien bonitas enseñándome que esta carne se puede equivocar. En una oportunidad llegó un pastor allá a nuestro cantón y el hombre hizo una obra grande. Y después, cuando a él lo movieron de misionero para México, enviaron al cuñado de él, pero era un hombre bien serio. Y cuando yo lo oí predicar, yo dije: ¿y a qué han mandado a este hermano acá? Dije yo. Si hasta repite un montón de veces la misma cosa, y el otro era bien activo, ya levantó iglesia en todos los cantones, dije yo, la gente no lo va a aceptar. Eso fue lo que dijo mi carne. Y el hermano empezó a predicar, y como yo no vivía allá, yo al tiempo iba. Y cuando regresé allá con el tiempo, me di cuenta el respaldo de Dios que tenía aquel hombre. El hombre no era estudiado, pero tenía un llamado de Dios, tenía un respaldo de Dios tan maravilloso que le decían: hermano, fíjese que un familiar mío allá en tal cantón está enfermo, ¿qué dice si vamos a orar? Iba el hermano, vamos, les decía. Iba a orar, donde quiera que él iba a orar, dejaba un campo blanco abierto. Así que en poco tiempo, como en año y medio, tenía abiertos 7 campos blancos en distintos cantones y caseríos del lugar, con miras y levantando iglesias y dejando obreros trabajando en los lugares. Entonces, yo lo que puedo ver que la palabra de Dios, cada vez que llega a nuestra vida, llega con un propósito sin importar quién la trajo. La palabra de Dios llega por la necesidad que hay en nuestra alma y Dios lo conoce. Así que qué bendición que usted se esté exponiendo la palabra. Los pastores han dispuesto a estar leyendo aquí bastante Biblia. Eso es una bendición grande. Quiero invitarle que vayamos a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo bastante. Si usted no va corriendo conmigo, yo le voy a ir leyendo. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, 8. Lo tienen, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar estudiando, hermanos, en relación a ese tema, la salvación por gracia, y qué es lo que el hombre ha desviado su pensamiento desde generaciones y generaciones atrás, cómo el hombre ha dispuesto buscar esa cercanía con Dios. Por naturaleza el ser humano siente una necesidad de Dios, por naturaleza. Aunque usted no lo vea que anda buscando a Dios, aunque usted vea que la persona no quiere nada de Dios, hay algo en él que se llama la imagen y semejanza de Dios, que procura siempre esa comunicación con su Creador, aunque no se le note, ahí está. Entonces el hombre inventó lo que se llama religión, y una de las acepciones de religión es religare, es decir, el hombre buscando esa comunicación con el hacedor, con el creador de todo lo que existe. Así que por eso usted ve, sin importar cuáles sean las cosas raras que usted mire en las religiones,
pero es una religión, es decir, es una manera que el hombre está buscando de relacionarse con aquel ser superior que él sabe que existe, aunque sean cosas totalmente raras, porque hay religiones bien raras que nosotros las conocemos y decimos, ¿y cómo pueden inventarse tales cosas? Pero es una religión, la gente buscando comunicarse con ese ser superior y creador de las cosas. Eso no significa que todas las religiones sean buenas, solo dije que es una manera que el hombre ha buscado, porque hay religiones entonces que lo que procuran es buscar esa comunión, esa comunicación con Dios, pero sin afectar los deseos de su carne, algunas, permitiendo esto, permitiendo lo otro, pero de igual manera que nosotros queremos buscar esa comunicación. Pero yo quiero decirle que lo delicado es que aún los conocedores de Cristo Jesús debemos de tener mucho cuidado en esa búsqueda de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que engañoso más que todas las cosas es nuestro corazón. Y la palabra misma nos enseña que carne y sangre no entrará al reino de los cielos, porque la carne nunca se convierte. Es decir, esta naturaleza carnal de continuo nos empuja, nos induce al mal. Por lo tanto, en nuestro espíritu, en nuestra alma, nosotros tenemos que estar conscientes que llevamos una lucha con nuestra misma carne. Y es por eso que el apóstol Pablo acá en Efesios, que acabamos de leer, les está recordando a aquella gente que él veía que les acababa de enseñar acerca, ellos habían visto los prodigios de Jesús, les habían enseñado cómo funcionaba la salvación por medio de Jesús, pero él los miraba queriendo jalar para otro lado de cosas que ellos habían aprendido antes. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi abuelita decía, y lo creía con toda su fe, que si el perro se estaba revolcando en el patio, algo iba a pasar, y lo creía de verdad, hermano, y se lo enseñaba a uno de verdad. Y que si el chillo estaba cantando, alguien iba a llegar a visitar, y se lo enseñaban a uno como una gran verdad. Y si se pasaba uno debajo de la escalera, algo le podía ocurrir, y se lo enseñaban a uno como una gran verdad. Y de la misma manera, así se introducen dichos y tradiciones y costumbres en la misma práctica religiosa. Pero lo delicado de esto no es solo que la abuelita me enseñó de que el chillo canta y va a ocurrir eso, sino que eso afecta mi fe. Yo estoy creyendo en cosas entonces que si pasa esto, ocurre lo otro acá, entonces eso está afectando en cierta manera mi fe. Y de la misma manera se han introducido dichos, costumbres y creencias dentro de las prácticas religiosas que el único propósito que han traído es desviar la fe del cristiano para que no tenga su fe totalmente en Cristo Jesús, sino que tenga a Jesús más esto y más lo otro. Eso es bien delicado, porque el apóstol Pablo entonces, inspirado por el Espíritu Santo, les aclara diciendo, porque por gracia sois salvos. Recordemos que en aquel entonces ellos venían saliendo de una enseñanza judaizante. Ellos lo que conocían era la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, que Dios le había dado, la ley nunca ha sido mala, ni es ni será mala nunca. Dios le había dado la ley con un propósito maravilloso. Ustedes se recuerdan cómo funcionaba la remisión de pecados para el pueblo judío antes de Jesucristo. Pues si usted no lo conoce, Dios había dispuesto que hubiera un sacerdote, que tenían un templo, había una mesa de la propiciación ahí, y había un único encargado, que era el sumo sacerdote, al cual cada familia tenía una vez al año traerle un corderito que Dios, ahí en la Biblia está en el Antiguo Testamento, Dios había dispuesto cuáles tenían que ser las características del animalito que iba a traer, sin mancha, perfecto, y hasta la edad que tenía que tener el animalito estaba dispuesto ahí en la ley. Y usted lo traía al sacerdote, el sacerdote lo degollaba en la mesa de la propiciación y lo presentaban en sacrificio a Dios, y así su familia quedaba
con remisión de pecados por ese año. Eso era como Dios lo había dispuesto. Pero entonces luego la gente corrompió esto. Se volvió un negocio. Usted traía su corderito y los que estaban en el templo, los mismos sacerdotes que se habían corrompido, le decían a usted: su cordero no sirve. Y como usted venía de 3 días de camino, tenía que comprarle uno de los que ellos vendían ahí al precio que ellos decían. Así se había corrompido. Y de otra manera, la corrupción que había era que así como usted tiene un hato de ganado, usted tenía mucho para ofrecer el sacrificio, pero usted se ponía un poco tacaño y decía: no, es que todos los que yo tengo son chulos, ¿cómo lo voy a llevar para que lo sacrifique el sacerdote? Le miraba al vecino que tenía una sola vaquita y un ternerito que cumplía las características, y dice que le robaban al vecino el único que tenía, teniendo él muchos, y venía y ese presentaba al sacerdote y lo degollaban, y según él, remisión de pecados para todo el año. La palabra decía que el animalito tenía que ser perfecto, sin tacha, sin magulladura, decían los testículos, que no fuera quebrado de las patas, que no tuviera errores en los ojos. Y entonces la gente, con el paso de los años, buscaba el más arruinado. El que tenía cuello con los sacerdotes, le traía el cojo, le traía el choco, le traía el enfermo. Y ese presentaban en sacrificio porque le daba lástima desperdiciar uno de los buenos terneritos que tenía. En eso se convirtió el cumplimiento de la ley para aquella época. Y fue allí la necesidad de que Jesucristo viniera. Ese era un pacto que Dios tenía con Abraham, y había sido el pacto, y luego le fue dada la ley a Moisés. Eso era lo que ellos cumplían: hacer esto y dejar de hacer esto para tener comunión con Dios. Pero Dios miró que la gente lo agarró de broma, lo agarró de burla. Entonces se dispuso que Jesús viniera a cumplir esa ley que aquella gente no estaba capacitada ni dispuesta para cumplir, y se presentó en sacrificio en aquella cruz. Y ahora, cuando Jesús resucita y asciende al cielo y deja a aquella gente predicando, el apóstol Pablo entonces les recuerda: ya no es porque ustedes hagan aquellas prácticas que ustedes las hacían de mala manera, llevando el animal enfermo, llevando el robado. Ahora su salvación es por gracia, les dice, por medio de la fe. Ya no son justificados por las cosas que hacen o por las cosas que dejaron de hacer, sino por la fe en aquel sacrificio de aquel que un día pendió de la cruz. Y es allí que el versículo ese fuerte les enfatiza, oiga bien: porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Gratuitamente, inmerecidamente, misericordia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Oiga bien los pasos de la salvación que está explicando Pablo ahí, de la redención por medio de Jesús. No por obras, les dice, para que nadie se gloríe. Es decir, ahí le estaba trancando todo el espacio a aquellos que creían que porque tenían dinero, con hacer obras podían conseguir el favor de la salvación. Pablo les dice: no es por obras, para que nadie se gloríe, porque entonces un pobre no hubiera podido comprar el favor de Dios. Pero el que tenía dinero sí. Hubiera podido decir al sacerdote: más, ya está esto, para que hagamos esto en el templo, para que hagas aquí, hagas allá. Y como no, tus pecados te son remitidos. Pero entonces, hermano, allí entra algo bien importante. Jesús no enseña que la ley sea mala. Y yo tengo que enseñar esto hoy porque los judíos aún no han creído que ya vino la redención por medio de Jesús. Ellos no han creído, ellos están esperando al Mesías todavía. Y los que quieren buscar esa comunión con Dios siguen practicando los ritos de la ley. Todos lo siguen practicando, pero no lo hacen completo porque no tienen templo. Pero ellos siguen sujetos a todas las tradiciones. Estuve en Estados Unidos unos días visitando una familia y me dijo mi cuñado: véngase, me dijo que hoy yo estoy trabajando allá en un hotel, hermano, para el mes que ellos celebran
creo que se llama el Ramadán, ellos alquilan un hotel completo solo para ellos, se lo limpian el hotel, les quitan las cortinas, ropa de cama, todo, porque ellos tienen que utilizar las cosas que ellos usan, de los colores que ellos dicen, los trastes, tienen que limpiar toda la cocina y llevan sus trastes porque para cada día es un color distinto y decoración distinto de los trastes que van a utilizar, porque ellos siguen una tradición al pie de la letra, como la tienen diseñada, porque para ellos eso es establecer nuevamente esa tradición que les trae comunión con Dios. Pero vemos en San Mateo lo que dice Jesús. Bueno, les decía, tengo que enseñar esto porque ellos lo siguen practicando y todavía hasta nosotros sigue llegando esta doctrina de creer en Jesús, pero también seguir nosotros aferrándonos o sometiéndonos a las prácticas estrictas de la ley. Es decir, Jesús más guardar el sábado, Jesús más no comer estas cosas, Jesús más esto y lo otro, pero ahí caemos en un grave problema, porque entonces estamos poniendo como insuficiente el sacrificio de Jesús. Cuando estamos diciendo, sí, creemos en Jesús, pero si usted no guarda el sábado, usted no está haciendo nada. Entonces estamos diciendo que no es suficiente el sacrificio de Jesús. Creemos en Jesús, pero si usted come esto y este tipo de alimentos prohibidos en la palabra, usted no está haciendo nada. Entonces, de igual manera estamos diciendo el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Ahora, tengo que aclarar que Jesús mismo dijo que la ley no es mala, y al final vamos a concluir explicando de qué manera nosotros tenemos que vivir la ley, porque nosotros tenemos que cumplir la ley. Sí tenemos que cumplir la ley, pero ya vamos a explicar cómo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino Cristo? Para cumplir la ley. Entonces nosotros no podemos venir de campeones diciendo, no, la ley fue el tiempo pasado, eso ya no aplica para... No. No podemos verla de esa manera, pero ya vamos a ver cómo se aplica. Jesús cumplió entonces la ley en nuestro lugar, porque dice que nadie era capaz de cumplir la ley. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pongámosle atención, porque ustedes tienen una doctrina cercana aquí que enseña esto. Pero dice Gálatas, apóstol Pablo enseñando acerca de esto, porque tenía el mismo problema, que la gente quería seguir aferrado ahí, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo le llama a la ley aquí Pablo? Maldición. Ya vamos a ver por qué. Hecho, ¿quién? Cristo. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice que Cristo entonces vino a echarse encima la maldición encima, para presentarnos a nosotros la oportunidad de redención sin la necesidad de la ley. Aquí va lo importante que nosotros tenemos que entender. Cristo se echó encima la maldición para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos sin necesidad de la ley. Es decir, nuestra salvación únicamente a través del sacrificio de Jesús. Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. La ley estaba dada y así se cumplía, pero ahora dice que Cristo ya vino y la cumplió, y Él se echó la maldición. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Santo Dios, dígame usted. Pero oiga cómo lo dice, oiga palabra por palabra. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Cuál es el problema? Depender de las obras de la ley. No es cumplir la ley el problema. El problema es depender, que usted esté inyectando en el corazón de la gente, diciéndole, si usted no hace esto, no tiene perdón de Dios. Si usted no hace esto, usted no ha sido redimido por Jesús.
Está dependiendo entonces su salvación de las obras de la ley. Entonces seguimos leyendo ese versículo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dónde está el problema con la ley? Para redención de nuestras almas. El problema es que nadie es capaz de cumplir a perfección todo lo demandado por la ley. Y la ley decía que con un mandamiento de la ley que usted incumpliera era culpable de toda la ley. Por eso dice aquí que el que depende de la ley está bajo maldición, porque la misma ley decía: maldito aquel que incumpla alguno de los mandamientos de esta ley. Vea que es trágico. Por eso les empecé comentando el versículo de Pablo, que es maravilloso para nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No tenemos que depender de la ley, porque entonces caemos en maldición. Ya vamos a concluir, porque va a ser que ustedes están un poquito inquietos ahí, porque así se nos ha enseñado, ¿verdad? Efesios 2:8, que ya lo leímos: por gracia sois salvos. San Juan capítulo 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por la ley. No dice por la ley. Y nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces Jesús vino ahora a decirle: hermano, es entendible que la gente a la que Pablo le estaba enseñando tuviera este tipo de conflictos, porque era lo que habían practicado toda su vida, desde la infancia. Eso era lo que le habían enseñado. Pero ahora vino el Mesías, vino a hacerse maldición. Vino a decirles: ustedes no han sido capaces de cumplir la ley, nadie la va a poder cumplir, entonces yo la voy a cumplir por ustedes, y ahora les doy la salvación gratuitamente. ¿La quieren? Y ahora de aquí para adelante la salvación ya no va a ser por obras, para que nadie la quiera comprar, sino gratuitamente. Eso les ofreció Jesús. Pero es entendible que a la gente le hiciera un conflicto mental terrible. Porque a nosotros mismos, cuando nos enseñaron los mandamientos, las tradiciones de una religión, nuestros abuelos, y nos quieren enseñar algo diferente y decirle: mire, hermano, fíjese que eso no, la Biblia lo prohíbe. ¿No es cierto que nos choca? Sí, nos choca. Si el abuelo me lo enseñó, la abuelita lo practicaba, yo lo he practicado siempre, y ahora que me digan que ya no haga esto, que no haga lo otro, que no haga lo otro, me choca. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer a la Biblia, a la palabra de Dios, antes que lo que aprendí aún de mi abuela. Allí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, yo lo que quiero hacer es tu voluntad, y si tu voluntad me enseña otra cosa, yo tengo que estar dispuesto a seguir tu voluntad. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe por qué tuvieron gran conflicto de no recibirle? Por lo mismo. Él venía enseñando algo bien diferente. Es más, aquí vamos a leer algunos ejemplos. A Jesús le reclamaron, lo que acaba de leer hermana Zulma acá, hasta porque los discípulos no se lavaban las manos. Le reclamaron. ¿Por qué? Porque dentro de sus reglamentos estaba que ellos se tenían que lavar las manos antes de comer, se tenían que lavar el cuerpo, bañarse antes de exponerse a la palabra de Dios, antes de leer la Biblia, antes de ir a orar, se tenían que bañar. Y ahora los apóstoles vienen relajeando con el maestro y van a comer y se sientan a comer y no se lavan las manos. Y le dicen: ¿cómo es eso? Si dicen que ustedes son del Altísimo, si decís que sos hijo de Dios, ¿y cómo ni las manos se lavan? Y Jesús le dice: no han comprendido nada. Un conflicto mayor que tuvieron, si ustedes se recuerdan, es cuando Jesús sana al hombre de la mano seca. Otro pleito, porque lo sanó el día sábado. Para ellos el día sábado era sagradísimo. Pero ustedes saben lo que le dijo Jesús. Lucas 6:7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.
Miren, esto es tan peligroso porque cuando nosotros estamos aferrados a una costumbre, a una tradición religiosa, es peligroso que no conozcamos ni al mismo Jesús que tengamos enfrente. Porque la religión nos llena de celo y ese celo no es del espíritu. Ese celo es de la carne. Y es por eso que vemos nosotros en algunos lugares que por el celo de la religión matan a los que llevan la palabra de Dios. Ellos no están peleando por Dios, ellos están peleando por el celo de su costumbre, de su religión, que le llegaron a enseñar algo contrario de su tradición. Entonces matan al cristiano, matan al que le lleva la palabra. Ahí tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, que nosotros seamos practicantes de la palabra de Dios. Es por eso necesario conocer todo lo que enseña la palabra de Dios al respecto y nosotros tener la valentía en los días ahí que tenemos el discipulado con Pastor Juan Carlos, decirle: pastor, perdóneme, dedíqueme 5 minutos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Oye, por ejemplo, en Paraguay me tocó predicar en pantalones, porque allá es en pantalones todo, y la falda y los vestidos largos están mal vistos, y es chocante, Claro. pero cada país es diferente. La cultura. Entonces, yo traté de ponerme un pantalón. A veces el clima, mi esposa la vez que fue a Colombia, ella tratando de ser buena cristiana, se llevó su gran vestido largo y allá toda la gente anda en licra. Y aquí uno se queda viendo a las mujeres en licra y dice: mire cómo ella dije que es cristiana en licra. Es que no se aguanta el gran frío. Toda la gente se mete en la licra ya para protegerse del frío. La pastora hasta me agradeció habernos sometido, porque Claro. me pidió de favor que no usáramos falda larga. Me tocó predicar en pantalón. Lucas 13:15. Lucas 13:15, Jesús les contesta: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ellos no querían que él sanara a un hombre que había tenido la mano seca toda su vida. Y Jesús le dice: ¿cómo es eso? ¿Ve cómo es la hipocresía aquí de ustedes, religiosa? No quieren que sane a este enfermo, pero ustedes si bien van, desatan su vaca y la llevan a tomar agua porque saben que necesita tomar agua. ¿Acaso ustedes les digo si un asno se les cae en un hoyo en el día de reposo, lo dejan en el hoyo o lo van a sacar? Pero ellos no querían que él sanara a una persona en el día de reposo. Entonces, hermano, aquí lo importante es que nosotros veamos el extremo que puede tener las tradiciones, lo dañino que puede ser aquello que está apartado de la gracia de Dios, que nosotros hagamos una mezcla para ser salvos entre lo que Jesús hizo más otra cosa. Eso es bien delicado. Nosotros tenemos que estar bien seguros que nuestra salvación es por medio de Cristo Jesús, y lo demás lo hacemos como un fruto de haber sido recibidos como hijos de Dios. Las buenas obras, la palabra de Dios nos la da como mandato a todos los cristianos. Dice que la fe sin obras es muerta, pero nosotros no podemos permitir ni un milímetro de la idea en nuestra mente de que con hacer obras nosotros ganamos un poquito de la salvación. Ahí sí nos metemos en un conflicto bien grande, porque la salvación la compró completita Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol en el versículo que iniciamos leyendo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que usted tiene que estar bien seguro que su salvación fue comprada por Cristo, y todo lo demás es porque es un estilo de vida que el cristiano tiene que vivir, porque son los frutos que tiene que dar Cristo en usted. Las buenas obras, el buen comportamiento, la honestidad, la generosidad. Usted puede aventar un montón de dinero para la obra de Dios, pero que no le quepa en su mente que un milloncito que va a regalar le va a servir para perdón de los pecados, porque los pecados los perdona únicamente el sacrificio de Jesús. Lo demás es un fruto suyo: la generosidad por haber sido recibido, la gratitud por haber sido perdonado.
Pablo entonces instruye a los gentiles, y aquí vamos a entrar en unas palabras bien fuertes que Pablo habla. Yo espero que su oído esté ahí dispuesto y que pueda guardar un poquito en su corazón. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo le llamó al principio Pablo allá a la ley? Maldición. Le llamó maldición porque nadie podía cumplirla, y la misma ley decía que si usted incumplía de los mandamientos, era culpable de todo y era maldito por no cumplir la ley. Y ahora aquí dice que Cristo nos ha dado libertad. Dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hablando de la ley, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud de la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que era un mandamiento de la ley, que se cortaban el prepucio de los niños desde pequeñitos, le cortaban el prepucio. Dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto es terrible, porque como ellos consideraban que esos rituales todos eran para justificación delante de Dios, que el hecho de la circuncisión te identificaba como perteneciente al pueblo escogido de Dios. Entonces, con solo circuncidarse, ellos creían que pertenecían al pueblo de Dios. Y ahora Pablo le pega un hachazo acá y les dice: si ustedes se siguen circuncidando, de nada les aprovechará Cristo. ¿Verdad que esto estaba bien duro? Si la salvación vino a través de Cristo Jesús. Y ahora el apóstol le dice: si ustedes se siguen haciendo lo mismo que les exigía la ley, circuncidarse para tener comunión con el Padre, entonces para ustedes Cristo de nada sirve. Es decir, no les aprovecha Cristo. Pero sigue diciendo otras cosas más fuertes acá. Versículo 3, Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si crees que sos capaz de ser justificado por la ley, está bien, deja a Cristo de lado, pero la cumplís todita, papá. Porque si no, caes en maldición, porque la misma ley dice que uno que incumplas, caíste bajo maldición. Entonces Pablo es específico y les dice: de Cristo, el versículo, se los leo de nuevo el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Sí, esto no está fácil. Dice el versículo 4: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Santo del cielo. Nosotros no podemos menos que estar agradecidos, hermanos, por haber entendido la gracia de Cristo Jesús, por haber entendido que el perdón de nuestros pecados fue pagado completo por medio del sacrificio de Jesús, y Él nos extendió gratuitamente la salvación y nos ha llamado hoy a vivir en santidad, pero en libertad, ya no sujetos a estar sometidos. Ahí dice: a la libertad fuiste llamado, dice el apóstol Pablo, y no se descuiden de esa libertad que fue comprada en Cristo Jesús. Versículo 5, Gálatas 3:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El apóstol Pablo aquí estaba encendido y les dice: esa fascinación. Acuérdense que Pablo les estaba hablando aquí a los Gálatas. Era una gente que ya había recibido el evangelio de Cristo, ya habían creído en la salvación por gracia, pero ahora otra vez estaban queriendo creer en Cristo, pero seguir practicando la ley. Entonces les dice: miren, esta fascinación, es decir, ustedes ya habían dejado esto de los ritos de la ley,
Ya se habían vuelto a la gracia en Cristo Jesús. Pero hoy que vuelvo a ustedes me doy cuenta que otra vez se han vuelto. O sea, creyeron en Cristo, pero también abrazaron la ley. Les dice, esta fascinación no vino de aquel que os llama. ¿Quién es el que os llama? Cristo. Y si no vino de Cristo, ¿de quién vino entonces? Del enemigo. Les dice Cristo, les dice Pablo, esta fascinación no ha venido del que los ha llamado. Colosenses 2:11, oiga. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Es decir, que usted que no se circuncidó físicamente, cuando recibió a Cristo, recibió la circuncisión en Cristo Jesús. Vea qué maravilloso. Es decir, el judío, el que practica la ley, no puede venir a decirle a usted, usted no es circuncidado, ¿usted qué comunión va a tener con el Padre? Aquí nos aclara que nuestra circuncisión fue hecha en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no vino a circuncidar nuestro cuerpo material, la carne de nuestro cuerpo, sino que dice que vino a circuncidar nuestro corazón. El simbolismo, hermano, de la circuncisión era que a través de ese pedacito de piel que le quitaban al bebé, ellos estaban botando la parte pecaminosa. Pero Cristo vino no a quitar la parte pecaminosa de nuestra carne, sino que vino a arrancar el pecado de nuestro corazón. Es por eso que el apóstol les dice, ustedes fueron circuncidados en Cristo, en la circuncisión de Cristo Jesús. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Entonces, esto el apóstol Pablo está haciendo una defensa y un adoctrinamiento total, diciéndole, esto está relacionado directamente con salvación. Aquellos los quieren seguir oprimiendo a ustedes a que practiquen las tradiciones y los ritos de la ley para que tengan comunión con el Padre, para que sean aceptados delante del Padre. Pero yo les enseño, le dice Pablo, que ustedes han sido completamente salvos, circuncidados, bautizados y nacidos de nuevo a una vida espiritual en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Y nosotros tenemos que estar bien instruidos en esto para que no sigamos sometidos de repente, porque como dije al principio en la introducción, el problema es que esta carne se ve fascinada a veces a decir, no, es que mire esto. Mire, cuando iban a sacar a mi mamá de la casa, cuando falleció, unos bolos que no eran cristianos evangélicos estaban complicados peleándose con los de la funeraria por la manera en que iban a salir los pies de mi mamá. Es decir, ellos tienen más reverencia, más respeto a la manera en que se va a sacar el muerto que a él que andaba torciendo los tobillos allí de borracho. ¿Entiende cómo puede confundirse la mente del ser humano? Allá en el cementerio peleándose porque la cabeza tiene que ir para allá y los pies para allá. Y la gente bien borracha ahí, no, la cabeza para allá. Perdón, les dije, es mi mamá. Pónganla como esté el ataúd. Ella cuando suene la trompeta ya va a resucitar. Ella no va a necesitar andar buscando lado. Los que quedaron allá en el océano naufragaron y aquel lado tienen la cabeza cuando Cristo lo llame. La palabra de Dios dice, porque Él mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No andará pidiendo permiso, no andará buscando el lado en que lo habían acostado. Él con voz de mando dice que lo llamará. Gloria a Jesús. Pero esta carne se ve tentada más a ponerle atención a esos detalles que son inventos de la religión, a atender a que Él dijo, yo la salvación te la pagué completita, de aquí para adelante solo recíbela y camina para honrarme, obedeciendo mi palabra, y allá tenés un lugar conmigo. Eso es lo que debería preocuparnos, no cómo enterramos al muerto, sino cómo va mi vida delante de Dios cada día que yo estoy en esta tierra.
porque Él ya me salvó, porque Él ya pagó por mí en aquella cruz. Versículo 16, versículo 15. Estamos en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. Oigan esto, pónganle atención, porque esto ya lo han oído ustedes por ahí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue el día que usted reposa. Santo del cielo. ¿Se entiende o no se comprende? Ya le voy a explicar la conclusión al final de la ley, porque le dije que la ley nosotros sí la tenemos que cumplir. Pero aquí el apóstol Pablo está enseñando: nadie te juzgue. Día de fiesta, día de reposo, pues en comida, lo que comes, que nadie te juzgue. Tú vives libre en Cristo. Oiga, qué maravilloso. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Diga usted: yo soy cuerpo de Cristo. Dice que aquello es sombra de lo que había que venir, pero el cuerpo dice que es de Cristo. Así que nosotros tenemos que sentirnos agradados y comprometidos de representar dignamente al cuerpo de Cristo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Santo Dios. Dice: entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado en su mente carnal. Pero ahora vamos a otra parte. El apóstol Pablo les está enseñando cómo debían de vivir los cristianos que habían recibido la salvación en Cristo Jesús. Pero Él no nos mandó a pelearnos con nadie. Dígame amén. Él no nos ha mandado a pelearnos con nadie. Él nos mandó a vivir nuestra fe, pero también a respetar al que quiere vivir su fe. Lo único que usted va a vivir su fe entendiendo esta palabra, que usted no tiene que vivir sometido a la tradición ni a la ley, pero tampoco tiene que dejar que nadie lo venga a asustar y lo venga a juzgar, y usted se va a poner otra vez temeroso, ¿verdad? No, es que dicen que si no hago esto, hermano, puede pasar tal cosa. Y yo le voy a decir: hermano, ¿le enseñé o no le enseñé aquel día? ¿Creyó o no creyó la Biblia? No, pero es que fíjese que dicen. No, yo le voy a decir: mire, yo le enseñé lo que dice aquí. Nosotros tenemos que vivir entonces en la palabra de Dios. Oiga, 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí empieza el mismo apóstol Pablo diciéndole: hey, hay algunos que son débiles, dice el apóstol Pablo, y unos creen que comer les afecta y otros creen que no. Entonces ustedes respeten eso. Dice, versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comer. ¿Puede comer cuche, sí o no? Según esta palabra sí, pero ya vamos a explicar al final qué pasa. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es decir, que usted lo que se come se lo tiene que comer sin dudar. Porque si usted se pone: hermano, pero fíjese que dicen, no se lo coma. No se lo coma. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por motivo de conciencia. Versículo 26, 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, aquí vamos, versículo 28, mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice la palabra, no lo comáis. La conciencia, digo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Como dije, el apóstol Pablo aquí está enseñando una ética cristiana.
Dice que si el incrédulo te invita a comer lo que te ponga, te lo comas. Y tú no andes diciendo, mire, dice que es malo, que dice que usted se lo coma. Pero si llega otro y le dice, hermano, eso ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces usted va a entender que aquel se va a sentir ofendido o lo va a juzgar a usted porque usted está comiendo si él ya le dijo que eso fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No te lo comas. ¿Por amor de quién? Por amor de aquel. Por amor de su alma. Porque él sí se va a sentir perjudicado. Y él le va a juzgar. Y este hermano Beto y no anda con una Biblia y dice que es cristiano. Y miren, allá estaba comiendo los tamales que le han hecho al ídolo y no sé qué, a la estatua, no sé qué. Bien se lo estaba comiendo. Entonces, ¿qué fue perjudicado? El alma de aquel que creía en eso. Entonces, ¿qué le recomienda el apóstol Pablo? No te lo comas. Por el bien de aquel, por la conciencia, para que tú estés bien también, para no pelear con los demás. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Oiga, versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es decir, que si usted le pusieron un platito de cuchito y usted le dijo, Padre, gracias por este costillón que me ha puesto aquí, y con verdadera gratitud usted se lo come, dice el apóstol, ahí no tenés problema, porque usted ya dio gracias al Señor. Eso está enseñando. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener bien claro en nuestra fe que nuestra salvación es en Cristo Jesús. Y el mayor cuidado que tenemos que tener es de no poner ayudas para salvación a la par del sacrificio de Jesús. Desde el momento que decimos que mi salvación depende del sacrificio de Cristo, más esto, más lo otro, entonces yo lo que estoy haciendo es menospreciando, desvalorizando, creyendo como insuficiente el sacrificio que Jesús hizo. Si el hombre pudiera justificarse de alguna manera, si el hombre pudiera pagar el precio de sus pecados de alguna manera, ¿qué razón tuvo entonces el derramamiento de la sangre del justo, del perfecto? ¿Qué razón había para que el Hijo de Dios viniera y se entregara en tal sacrificio cruel y vergonzoso en aquella cruz, si yo podía hacer el esfuerzo y pagar unos pecados con penitencia, otros pecados con ofrenda, otros pecados con obras a los pobres, otros pecados con generosidad de otro tipo, y me limpió? ¿Qué sentido tuviera entonces el sacrificio de Jesús? Y es por eso que el apóstol Pablo nos aclara diciendo, cuando vino Cristo, nos ofreció gratuitamente la salvación, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, Dios te puso aún el sentir de venir y escuchar esta palabra, y hay unos que vienen y oyen por 30, 40 años y no reciben el llamado a la reconciliación con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma lo aclara, que es un don de Dios. Es decir, el arrepentimiento aún Él te lo pone en tu corazón. Aún el arrepentimiento y la fe para salvación, Dios te lo concede. Entonces, hermano, Dios instituyó la ley con propósitos específicos y siguen vigentes. La ley no era solo la ley para tener comunión con el Padre según los elementos rituales y ceremoniales que ellos tenían. La ley comprendía una ley sanitaria, comprendía mandamientos, toda una regulación moral, mandatos morales. Dentro de la ley estaba que, sí, correcto, todo lo que eran comportamientos sociales, el civismo y todo, allí estaba establecido en la ley. Pero ahora
Dios no lo dio por error, ni se equivocó de ninguna manera. Y como lo que nosotros más conocemos aquí, los datos ceremoniales, no los hemos traído para acá. Pero lo que sí tenemos nosotros son que se nos quieren enseñar la ley sanitaria de repente. Y un poquito el respeto del día sábado. Pero Dios, solo quiero explicar esto porque con esto vamos a terminar, para que nosotros entendamos que la ley sigue vigente y la tenemos que cumplir, porque me comprometí a enseñarles eso, ¿verdad? La ley sanitaria dentro de sus cosas decía que usted no podía comer ciertos animales. El otro, usted no los podía comer. Pero ahora dice uno, mire, ¿y por qué? Le pregunto, de todos he sabido que si usted come cerdo y lo come en abundancia, ¿qué va a pasar con su salud? Se va a deteriorar. Ahora le pregunto, ¿el principio de ese mandamiento de Dios sigue vigente, sí o no? Sí. Sí, usted se puede comer el cerdo y en términos espirituales, ¿qué problema tiene? Ninguno. En la ley sí, porque usted se hacía culpable de ese mandamiento y maldito porque se hacía culpable de toda la ley porque había abrogado un mandamiento. Pero después de Cristo, entonces usted se puede comer el chanchito. Se lo puede comer y espiritualmente ningún problema. Pero el principio por el cual había sido dado el mandamiento sigue vigente. El chanchito tiene enfermedades, grasas, parásitos, le puede ocasionar un problema en su salud. Entonces el Señor se los estaba evitando para evitarle problemas de salud. Dentro de la ley decía que si usted tocaba un muerto, usted quedaba inmundo por tantos días y se tenía que hacer todo un rito de purificación para limpiarse. Ahora le pregunto, y era culpable la ley si usted tocaba un muerto y no hacía eso. Le pregunto, ahora si usted toca un muerto, ¿tiene problema espiritualmente, sí o no? No. Pero el principio sigue vigente. Un muerto se va de cualquier tipo de enfermedad o lo que usted quiera, y cuando usted lo toca, corre el riesgo de traerse el virus que se lo llevó aquel. Y el Señor, para evitarle esos problemas de contaminación, le dice, no toquen los muertos. O si lo toca, aíslese y purifíquese. ¿Por qué? Para que no vaya a venir a contaminar a su familia. Ve que perfecta estaba la ley. Le dice, si una mujer menstruosa se sentó en esa silla y alguien toca la silla, queda inmundo, no se puede acercar ni al templo ni a los demás y tiene que seguir el rito de purificación. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque hay un flujo del cuerpo y puede transmitir algún tipo de infección, de bacteria, lo que sea, y si usted lo tocó, va a venir a contaminar a su familia o usted mismo se va a enfermar. Es decir, el propósito y el principio de la ley sigue vigente. Y ya no digamos los 10 mandamientos. Los mandamientos decían, no matarás. Le pregunto, ¿sigue vigente ese mandamiento? Por supuesto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Seguirá vigente el mandamiento? Por supuesto. Le va a traer cualquier tipo de problema y el tema espiritual también, que cae atado en una atadura espiritual, y todos los demás mandamientos. Entonces, hermano, yo lo que quiero recalcar es que la ley sigue vigente. Y también que necesitamos reposar. Ahora vamos con ese punto. Como es el otro que nos enseñan un poco por acá, en nuestro continente, no aquí en nuestro cantón, en el continente, se ha venido entonces un poco esto de esta doctrina, y nos enseñan estrictamente a guardar el día de reposo. Ahora le pregunto, si usted, conforme a lo que acabamos de estudiar ya, que Pablo dice, nadie te juzgue en día de reposo. A los que han recibido la libertad en Cristo, dice Pablo, nadie te juzgue en día de reposo. Así dice Pablo. Pero ahora le pregunto yo, ¿cuál era el principio del día de reposo? Por lo menos podemos ver los dos principios principales del día de reposo. El primer principio era descansar el cuerpo. Y ahora le pregunto, ¿y si usted trabaja por años y años sin descansar ni siquiera un día, qué le va a pasar? Se va a morir rápido. No va a aguantar su cuerpo.
Y Dios estableció un día de descanso a la semana porque Él sabe cómo nos hizo. Dios sabe que este cuerpo no aguanta solo trabajo por semana, años, meses y todo, sin enfermarse, sin dar el bombazo. Entonces el Señor les dijo: guarden un día de reposo. Ahora le pregunto, ¿sigue vigente para nosotros? Yo le digo sí. Pero que nadie lo juzgue en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Asegúrese de que usted descansa. ¿Cuándo? Pues el día que usted diga. Yo creo que el pastor descansa miércoles, no sé qué día descansa. Lunes. Ok. Descansa lunes porque le toca predicar domingo, pero él se toma un día para descansar la semana. Entonces de eso se trata el principio. El principio sigue vigente porque Dios, si dejó la ley, fue para algo y tenía un propósito. Y la ley aquí, el principio del día de reposo era primero descansar, y el segundo día, hermano, el segundo motivo es bien importante: consagrarlo para Él. Si andamos afanados todo el día y no nos detenemos, yo les aseguro que rapidito nos olvidamos de Él. Creemos que con el machete sembrando caña, sembrando arroz y haciendo aquí y haciendo allá, ahí resolvimos toda nuestra vida y nos olvidamos de Él. Pero el Señor le dejó como mandato: ok, ustedes me descansan un día y ese día se acuerdan de mí, lo consagran para mí, reflexionan en mi palabra, me buscan en oración. Le pregunto, ¿y ese principio seguirá vigente hoy? Por supuesto. Ahora vamos entendiendo que sí tenemos que seguir practicando la ley, cumpliendo la ley. Esto es cumplir la ley. Usted cumple la ley, pero con la conciencia de que todos estos mandatos tenían un principio, pero ahora ya no es que por cumplir estos principios yo soy justificado, sino que yo soy salvo por Cristo Jesús, y ahora como fruto, pues yo me someto a lo que ha enseñado la palabra, porque es para mi bendición. Entonces, mis hermanos, igual el pastor mencionó el civismo, la moral, y todo eso. Usted sabe que eso está vigente todavía. Ahí dice que usted no se podía casar con una pariente cercana, con una hija de su papá, aunque fuera solo hermanos de papá, que no fueran de los dos padres. Que usted no podía ver la desnudez de su padre, o no podía, hasta eso regula, que no podía usted meterse con su madrastra, con la mujer de su papá, porque se daban todos esos casos. Entonces todos esos ya eran normas morales, y eso sigue vigente hoy. Todo, es decir, la ley sigue vigente completa. Ahora, nosotros no vamos a practicar los rituales, los ceremoniales que hacían los judíos, porque ni los conocemos. Pero todo lo que nos atañe a nosotros, lo que nos puede ser enviado a nosotros por transculturización, entonces tenemos que conocerlo, pero estar seguros los principios con los cuales fueron dejados por Dios, y entenderlo y así practicarlo. La tierra tenía que descansar también. Aún la tierra. Había un año cada 50 años, Dios había dejado establecido que se celebrara el año del jubileo también. El jubileo era como un año en donde la gente dejaba libre a todo el que tenía compromiso con usted, si alguien le debía, como que usted le hubiera prestado dinero o que le debiera. Entonces usted cada 50 años, el año 50 era el año del jubileo. Se perdonaban todas las deudas. El Señor, ¿qué quería el Señor con esto? Evitar estrés, hermano. Evitar pobreza también. Mire, que aquella gente que vivía más angustiada, que ya no pudo pagar la deuda, que ahí se le borrara, pues. Y que usted se evitara el estrés de estar diciendo: y aquel me debe, y aquel me debe, y el otro me debe, y ya va para el cajón y sintiendo: no me pagaste. El Señor le quería evitar todo ese estrés al pueblo de Israel, diciéndole: ya, perdoná y viví libre. Y el que recibió el beneficio del perdón de la deuda también vive tranquilo, ya se le perdonó el quebradero de cabeza porque te debía. Entonces la tierra también tenía que descansar cada 7 años. Ese principio no lo cambió. No
No, tomaban las medidas también. Tomaban las medidas, cobraban antes que llegara el año 50. Yo lo que veo es que Dios siempre pensando en el hombre. ¿Es correcto? Hermano, La ley fue para proteger al hombre. por supuesto, de él mismo. Entonces, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, me gustaría que le hiciéramos ahorita. ¿Preguntas? Quizás preguntas no, pero sí aclarar el punto de que la circuncisión era un pacto. Eso es lo que la Biblia le llama el primer pacto. Entonces Cristo es el segundo pacto. Y en ese es que Se le llama el nuevo pacto en Cristo Jesús. Es decir, que con la circuncisión Dios firmó un pacto con Abraham de que todos los que tuvieran esa señal, se llamaba la señal del pacto. ¿Saben lo que es la circuncisión? Al niño le quitaban el pellejito de la puntita del pene. Esa era la señal. Le quitaban la puntita, esa piel que le sobra al bebé, se lo quitaban a los 8 días, y esa era señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Pero ahora dice, como ellos se sentían orgullosos de eso, de pertenecer al pueblo de Dios por medio de esa señal, ahora Pablo enseña, nosotros fuimos circuncidados no en la carne, sino fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo en nuestro corazón. sí, algo muy interesante es que en el nuevo pacto es que caben los gentiles, porque el nuevo pacto, el pacto era solo para los judíos. Entonces ahora en el nuevo pacto cabemos los gentiles. Todos. Amén. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por el anhelo que pone en cada corazón, en cada persona, Señor, de reunirse. Pero también aquellos que están atentos allá en su casita, que los que son alcanzados, Padre, por otros medios, a la distancia, los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Porque es usted el que ha extendido su misericordia, Dios, y está extendiendo su gracia y su libertad por medio de esta palabra. Usted nos recuerda, Padre, que fuimos comprados, pagando el precio completo, Cristo Jesús en aquella cruz, y que nos merecemos a Él, nos debemos a su sacrificio, Dios, y que nuestra salvación fue pagada total y completa, que ese sacrificio fue suficiente, Señor, para darnos redención de nuestros pecados. Padre, hoy consagramos nuestra vida a usted y nos comprometemos, Señor, a vivir en libertad, honrándole a usted, mi Dios, cumpliendo sus mandamientos, pero con la certeza, Dios, que a Cristo debemos el precio, Señor, de nuestro perdón, de nuestra redención. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Si usted nunca ha hecho un compromiso con Cristo, hoy le invito en el nombre de Jesucristo, ahí donde esté, reconociendo que Cristo pagó completamente nuestros pecados, donde quiera que usted nos escuche, hoy puede decirle de su corazón: Señor, gracias por la vida, pero gracias también por ese sacrificio en aquella cruz. Hoy quiero pedirle perdón de mis pecados, quiero recibir la gracia salvadora en Cristo Jesús, quiero recibir el regalo precioso de la salvación en Cristo Jesús. Le pido que me perdone, Dios, que limpie mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que me llene con su Espíritu Santo para que me ayude, Señor, a caminar los días que me queden en esta tierra, honrando su nombre como un verdadero hijo suyo, haciendo su voluntad. Gracias le doy por salvarme, gracias por perdonarme, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, terminemos adorando. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente.
vez más, díganle. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré